era que durante la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, nosotros comentamos que la Iglesia ocupó el mayor poder y entonces la Iglesia prohibió que los avances en todo tipo de ciencia continuaran. Entonces, entre ellos, la parte de la medicina, y entonces, por espacio de 1000 años, nosotros comentamos que dejó de haber avances y se estancó todo tipo de personas que quisieran hacer investigación y seguir en estos avances científicos. Después, la pregunta número 2, describe con tus palabras cuál descubrimiento provocó el mayor avance de la odontología en la época moderna. Si se acuerdan que hicimos un énfasis muy específico cuando estábamos hablando del principal avance, que yo les comenté que Nikola Tesla había inventado la electricidad y un tipo de motor que es el que nosotros utilizamos como motores dentales. Entonces, Pierre Fauchard, que es el padre de la odontología moderna, fue el primero en utilizar estos avances tecnológicos para poder hacer tratamientos dentales mucho más precisos y mucho más seguros. Entonces, eso fue lo que comentamos como el evento que ocurrió para que hubiera un avance en la odontología. ¿Hasta ahorita sí van de acuerdo? Sí, doctor. Ok, entonces la pregunta número 3, describe con tus palabras cuál es la historia de la cirugía maxilofacial en el mundo y en México. Entonces, nosotros comentamos que en los antecedentes históricos en el mundo, pues ya sabemos que empieza desde los egipcios, pero que los avances más avanzados que se produjeron fueron después de la Segunda Guerra Mundial, que nosotros vimos que había varios cirujanos, uno era un cirujano que era otorrino y otro era un dentista, que se juntaron y hicieron la primera escuela, que se llamaba Harold Gillis, y también comentamos que el otro se llamaba Kelsey Free, y después ellos crearon la primera escuela, y a esa escuela acudieron los primeros americanos, tanto de Norteamérica como de Latinoamérica, a prepararse, y de ahí regresaron a México, y en México nosotros decíamos que era el doctor Gray, y también estaba el doctor Sánchez Torres, que fueron los primeros cirujanos maxilofaciales que llegaron a México y que crearon las primeras escuelas de cirugía maxilofacial. Luego, pregunta número 4, menciona cuál es la función de las ostionas o sistemas de Havers. Nosotros comentamos en clase que la función es alinearse en la misma dirección a las líneas de esfuerzo para la organización de acuerdo a las exigencias físicas del hueso, y su función es la irrigación y nutrición del hueso. Eso fue lo que comentamos acerca de las ostionas. Pregunta número 5. Menciona por qué es importante para la cirugía reconstructiva preprotésica el conocimiento del origen embriológico del hueso. Nosotros decíamos que era para poder predecir cómo va a evolucionar nuestro injerto. Entonces, es mucho más predecible si nosotros reconstruimos un hueso que es del mismo origen embriológico que el hueso con el que lo vamos a injertar. Entonces, nos sirve para poder hablar mejor con nuestros pacientes y predecir el tratamiento que nosotros estamos haciendo. Después, pregunta número 6, menciona cómo están delimitadas las fosas craneales. La fosa craneal anterior, media y posterior. Nosotros comentamos que estaban delimitadas por dos líneas imaginarias, una anterior y una posterior. Entonces, la primera línea iba desde el borde posterior de las alas menores del hueso esfenoides y pasaba por las apófisis clinoides anteriores y por el borde anterior de la silla turca, y la segunda línea va por el borde superior del peñasco del temporal, las apófisis clinoides posteriores y borde posterior de la silla turca. Entonces, y todo esto pues es de forma bilateral. Entonces, estas son las dos líneas imaginarias que nos dividen nuestras fosas craneales. ¿Están de acuerdo?
Sí, doctor. Ok. Después, pregunta número 7. Describe el recorrido de la rama oftálmica y mandibular del nervio trigémino. Recorrido endocraneal y recorrido exocraneal. Que entonces nosotros dijimos que del ganglio de Gasser salen 3 ramas. La primera rama, que es la rama oftálmica, que transcurre por la base del cráneo, por la fosa craneal media, hasta llegar a la pared lateral del seno cavernoso, y a partir de ahí a la hendidura esfenoidal, que es la hendidura formada por ala menor y ala mayor del hueso esfenoides, y por ahí va a salir y se va a dividir en 3 ramas, una rama lagrimal, una rama nasociliar y una rama frontal. Después tenemos a la rama mandibular, que va a salir del ganglio de Gasser directamente hacia el agujero oval, y del agujero oval hacia la fosa infratemporal, en donde va a dar sus 2 troncos, el anterior y el posterior. Después tenemos la pregunta número 8, describe con tus palabras el proceso de inflamación y la importancia clínica del conocimiento fisiológico de la inflamación. Entonces nosotros decíamos que la inflamación es una reacción en la que participan distintos componentes, porque se dice que es un proceso complejo y se da como respuesta a estímulos que pueden causar daño, como las células dañadas, necróticas o microbios. Entonces reconocer este proceso en la práctica clínica es muy importante, porque eso nos va a permitir a nosotros como doctores poder reconocer lo que es normal y lo que no es normal. Y si no es algo que es normal, le vamos a poder dar manejo, porque nosotros hemos dicho en clase que dentro de las principales complicaciones en la odontología es que nosotros no reconocemos lo que es normal y lo que no es normal, y entonces si hay algo que está ocurriendo que no es normal, pues se puede llegar a complicar bastante, y pues la idea de reconocer lo que es normal y lo que no es normal, pues es darle atención a nuestro paciente a tiempo para que no se nos vaya a complicar el caso. Entonces, por eso es muy importante todo lo que hemos estudiado de inflamación y de inmunidad. Describe el proceso mediante el cual los leucocitos logran la diapédesis. Entonces, nosotros decíamos que primero es que las células empezaban a marginarse, se empezaban a pegar un poquito hacia la periferia de los vasos sanguíneos. A partir de ahí empezaban a bajar su velocidad porque empezaban a rodar sobre el endotelio, y las selectinas iban deteniendo cada vez más estas células que iban por el torrente sanguíneo hasta que paraban por completo. Y a partir de ahí, por medio del aumento de la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos, entonces las células comenzaban su camino de diapédesis para poder llegar hasta la zona donde se va a llevar todo el proceso de cicatrización. Después, la pregunta número 10, describe el mecanismo por el cual el sistema linfático drena el edema producido por la inflamación aguda posterior a las primeras 72 horas. Entonces nosotros decimos que cuando ya ocurrió el exudado, cuando ya se salió el agua de los vasos sanguíneos por este aumento en la permeabilidad y la vasodilatación, ahora toda esta agua encharcada va a regresar al sistema linfático. Nosotros decíamos que el sistema linfático, los capilares linfáticos, las células endoteliales que conforman estos capilares linfáticos tienen unas proteínas que son como un ancla, que están ancladas a las células del tejido intersticial. Entonces, cuando aumenta la cantidad de líquido dentro del líquido intersticial, se separan unas células de otras, y entonces cuando se separan, estos filamentos de anclaje jalan a las células endoteliales de los capilares linfáticos y abren los poros para que por ahí todo el agua que se quedó encharcada regrese hacia los capilares linfáticos. Entonces ese es el mecanismo, y también comentamos que aplicar fomentos húmedo-calientes ayudaba a estimular al sistema linfático. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es lo que vimos en clase? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, ahorita aquí en la página les voy a poner mi número de teléfono para que me manden un mensaje por WhatsApp, y ahorita por WhatsApp les voy a mandar su calificación personal a cada uno. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, entonces
Ahorita aquí nos estamos escribiendo. Dependiendo de cuánto tiempo me tome la revisión, vemos si hay clase o si no, ya no habría clase. ¿Sale? Ok, doctor. Sí, doc. Sí, doctor, gracias. De nada.